Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. Siempre me ha llamado la atención lo desconocido, lo prohibido, lo extremo. Mi nombre es Eric y soy un bloguero de aventuras extremas. Durante años he recorrido zonas de guerra, zonas abandonadas, catacumbas olvidadas y lugares que la mayoría de personas ni siquiera se atreverían a mencionar. Pero lo que encontré aquella noche en las montañas del norte no es comparable con nada de lo que hubiera experimentado antes. Un contacto anónimo me envió un mensaje directo a través de mi página. Al principio pensé que era una broma, un simple fan tratando de llamar la atención. Pero a medida de que intercambiábamos mensajes, me di cuenta de que lo que me ofrecía era real y bastante exclusivo. Una oportunidad única de documentar una misa negra llevada a cabo por una secta que llevaba décadas en las sombras. Después de varias semanas de comunicación encriptada, planificación y verificar la autenticidad de la invitación, llegó el día. Me dieron unas coordenadas precisas y me advirtieron que no llevara ningún dispositivo de grabación o comunicación, salvo una pequeña cámara permitida que no emitiera señales en vivo. La carretera serpenteaba a través de un bosque denso y la luna llena apenas se filtraba a través de las ramas de los bosques. Finalmente, después de horas, llegué a un claro donde varias personas se encontraban con túnicas alrededor de un enorme círculo de piedra. El ambiente estaba cargado de electricidad. Podía sentirlo en la piel. Me recibió una mujer de mediana edad, con una túnica negra y una máscara que cubría su rostro. Me indicó que me sentara en una piedra a cierta distancia del círculo principal. Observé cómo la secta comenzaba a entonar cánticos en un lenguaje que no reconocía. El viento soplaba con fuerza, llevándose sus palabras y mezclándolas con el aullido de los lobos en la distancia. La ceremonia estaba en pleno apogeo. Una gran hoguera se encendió en el centro y varias figuras encapuchadas trajeron a un animal, probablemente una cabra, y comenzaron un ritual de sacrificio. La sangre del animal fue derramada en cuencos y repartida entre los miembros. Hasta ese momento, todo parecía un rito pagano típico, algo oscuro y mórbido, pero nada fuera de lo común para mí. Sin embargo, cuando la líder de la secta, una mujer con una voz potente y fría, comenzó a invocar a una entidad desconocida, pude sentir como el aire se volvía más denso y el frío penetraba hasta mis huesos. De repente la hoguera comenzó a arder con llamas azules, y el círculo de piedra se iluminó con símbolos antiguos. La atmósfera se tensó y un silencio sepulcral cayó sobre todos nosotros. Era evidente que algo estaba a punto de suceder. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, traté de mantener la calma y de enfocar la cámara con lo que estaba sucediendo. Los miembros de la secta parecían entrar en un trance profundo, balanceándose lentamente de un lado a otro. Sus cánticos se intensificaron y la líder de la secta sacó de su túnica un antiguo cuchillo ritual con incrustaciones de piedras preciosas y un mango decorado con figuras grotescas. Me di cuenta de que no era el único espectador. En la oscuridad, a unos metros de mí, otras personas también observaban, sus rostros ocultos bajo capuchas y máscaras. Cada uno de ellos sostenía objetos que no podía identificar a esa distancia. Las llamas de la hoguera se volvieron más altas, alcanzando una intensidad casi cegadora. De repente, la líder se acercó a uno de los miembros de la secta, quien se arrodilló ante ella con sumisión. Con un movimiento rápido, ella trazó un símbolo en su pecho con el cuchillo, y el miembro, en lugar de gritar de dolor, comenzó a entonar un cántico diferente, su voz resonando en el claro con un eco claramente sobrenatural. Era evidente que esta no era una simple misa negra. Estaban tratando de invocar algo, de abrir un portal a un reino desconocido. La tensión en el aire era palpable, y a pesar de mi experiencia en situaciones extremas, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadero miedo.
El círculo de piedra comenzó a vibrar y los símbolos inscritos en él se iluminaron aún más. De la hoguera emergió una figura humana envuelta en llamas azules, caminando lentamente hacia la líder de la secta. Era una visión terrorífica, algo que desafiaba toda la lógica y la comprensión. Apreté la cámara con fuerza, tratando de capturar cada detalle. Me di cuenta de que lo que estaba documentando era algo que el mundo debía de ver, pero al mismo tiempo me asaltaba la duda si sería capaz de salir con vida de ese lugar. Mientras la figura se acercaba al líder, la temperatura en el claro bajó drásticamente y una fina capa de hielo comenzó a cubrir todo a mi alrededor. Podía ver mi aliento y mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo puro y genuino. La figura se detuvo frente a la líder y por un momento todo quedó en silencio. Luego, con una voz que sonaba como el crujir de madera quemada, comenzó a hablar. Y fue en ese momento cuando la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando se hizo evidente. La voz de la figura ardiente resonó en mi mente, distorsionada y etérea, como si no proveniera de este mundo. ¿Por qué me has llamado?, preguntó. Su voz llena de autoridad que hizo que incluso los más fieles seguidores de la secta se encogieran de miedo. La líder, con una confianza que no me esperaba dada la situación, respondió: «Te hemos invocado, gran señor, para pedirte poder y conocimiento. Deseamos ser tus fieles servidores en este plano y en todos los demás». Una risa siniestra emergió de la figura ardiente, haciendo que el mismo aire vibrara con malevolencia. «Muchos antes que ustedes han hecho el mismo pedido, y todos han pagado el precio. ¿Están dispuestos a ofrecer lo que les pido?». Sin dudarlo, la líder asintió y señaló a varios miembros de la secta. Uno por uno se acercaron a la figura ardiente, ofreciendo sacrificios personales. Vi con horror cómo uno le entregaba su propia mano, otro sus ojos y otro su voz, quedando mudo instantáneamente. La atmósfera se tornó más densa y un aroma metálico llenó el aire. Las llamas azules comenzaron a expandirse, consumiendo lentamente el círculo de piedra y amenazando con llegar hasta donde yo estaba. En un intento de protegerme, retrocedí, chocando con una de las figuras encapuchadas que también observaban. Al girarme para disculparme, vi bajo la capucha unos ojos que no eran humanos, sino amarillos y con pupilas verticales, como las de un reptil. El pánico se apoderó de mí. No estaba siendo testigo de un ritual infernal, sino que también estaba rodeado de seres que no pertenecían a este mundo. Mientras consideraba mis opciones de escape, la figura ardiente se volvió hacia mí, sus ojos llameantes fijos en los míos. «¿Y tú, observador, qué ofreces?». Paralizado por el miedo, apenas podía pensar con claridad. La líder, notando mi presencia, gritó con furia: «Él no forma parte del pacto, es solo un testigo». Pero la figura ardiente parecía no interesada en las protestas de la líder. «Todo aquel que presencia mi invocación debe ofrecer algo. Si no lo hace voluntariamente, lo tomaré yo mismo». De repente, todo a mi alrededor se volvió caótico. Los miembros de la secta comenzaron a gritar y a correr en todas direcciones, algunos siendo consumidos por las llamas azules. Las figuras encapuchadas avanzaron hacia mí. Sus verdaderas formas comenzaron a revelarse con escamas, garras y colmillos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, recordé una antigua oración de protección que había aprendido durante uno de mis viajes. Comencé a recitarla en voz alta, esperando que tuviera algún efecto. A mi sorpresa, las figuras encapuchadas se detuvieron en seco, como si una barrera invisible las detuviera. La figura ardiente, sin embargo, no se vio afectada. Con un gruñido de frustración se acercó más a mí, sus llamas crepitando con ira. Las llamas azules que rodeaban a la figura ardiente comenzaron a tomar formas grotescas. Rostros deformes y agonizantes, manos extendidas tratando de agarrarme, y voces susurrantes que murmuraban maldiciones antiguas. Cada vez que uno de los espíritus torturados intentaba alcanzarme, sentía un frío paralizante, como si la misma muerte rozara mi piel. Las figuras encapuchadas, viendo que no podían avanzar hacia mí debido a la oración, comenzaron un ritual propio.
Formaron un círculo alrededor de la hoguera y sacando cuchillos de obsidiana comenzaron a cortarse entre sí, derramando su sangre oscura y viscosa en el fuego. Este acto macabro intensificó las llamas y el cielo arriba de nosotros se tornó de un negro profundo, como si estuviera siendo consumido por la oscuridad. De la sangre derramada surgieron serpientes negras, retorciéndose y deslizándose por el suelo, buscando a quien morder. Una de ellas se enredó alrededor de mi pierna, apretando fuertemente y mordiéndome con sus colmillos afilados. El dolor fue inmediato y ardiente, y pude sentir cómo el veneno se extendía por mis venas. La líder de la secta, en un acto desesperado, se arrojó a los pies de la figura ardiente, suplicando clemencia, pero para mi horror, la figura simplemente la atravesó con su mano y ella se desintegró en cenizas al instante, dejando solo su túnica vacía y humeante en el suelo. Mis pensamientos se volvían cada vez más borrosos debido al veneno. Sabía que tenía poco tiempo. Con un último esfuerzo, grité la última línea de la oración de protección, liberando una luz brillante desde mi interior. Esta luz se expandió, formando una barrera que empujó a las criaturas y a la figura ardiente hacia atrás, dándome un momento de respiro. Sin embargo, lo que siguió fue aún más aterrador. Las montañas alrededor del claro comenzaron a temblar, y enormes fisuras se abrieron en el suelo. De esas fisuras emergieron criaturas aún más horrendas, seres descomunales con múltiples cabezas, tentáculos y fauces llenas de dientes afilados. Aullaban y rugían, un coro de desesperación que amenazaba con romper mi cordura. Me encontraba en el epicentro de un pandemonio infernal, un enfrentamiento ante poderes oscuros y antiguos que no podía comprender. Mi única esperanza era encontrar una salida, escapar de ese claro maldito antes de ser consumido por la oscuridad. Con las fuerzas menguantes, traté de recordar todo lo que había aprendido sobre rituales y portales durante mis aventuras. Si había una forma de cerrar el portal y poner fin a esta locura, tenía que encontrarla, y rápido. El veneno se extendía por mi sistema, y cada paso se volvía más pesado que el anterior. Sin embargo, recordé un antiguo texto que mencionaba que el fuego era la clave para cerrar portales oscuros. La hoguera, ahora una vorágine de llamas de colores sobrenaturales, parecía ser el centro de todo. Tenía que revertir el ritual y hacerlo rápido. Finalmente, utilizando el poco tiempo que me quedaba, busqué en el suelo cualquier indicio del ritual original. Entre las cenizas y los restos, encontré una pequeña bolsa de cuero que contenía hierbas, piedras y huesos. A pesar de mis manos temblorosas, arrojé todo al fuego, recitando otra oración que había aprendido, esta vez una de clausura. Las criaturas que emergieron de las fisuras dieron un grito ensordecedor al unísono, un sonido lleno de ira y desesperación. Las llamas de la hoguera se tornaron blancas y comenzaron a girar en un torbellino que absorbía todo a su paso. Las criaturas, las serpientes, las figuras encapuchadas y finalmente la misma figura ardiente. Una a una fueron consumidas y desaparecieron en el vórtice. El viento rugía, los árboles se sacudían violentamente y el suelo temblaba bajo mis pies. Pero tan rápido como había comenzado todo, terminó. La hoguera se extinguió, dejando solo humo y cenizas en el lugar. Las montañas dejaron de temblar y el cielo nocturno regresó a su serenidad habitual. El claro, una vez lleno de terror, ahora estaba desolado y en silencio. Debilitado y exhausto me dejé caer al suelo. Sabía que el veneno aún corría por mis venas y que si no encontraba ayuda pronto, podría no sobrevivir. Sin embargo, con mis últimas fuerzas, logré sacar un pequeño frasco de mi mochila. Era un antídoto que había conseguido en una de mis aventuras anteriores, pensando que nunca lo necesitaría. Tras beberlo, el ardor y el dolor comenzaron a desvanecerse y el mundo oscureció mientras perdía el conocimiento. Desperté con el sol brillando en mi rostro. Me encontraba en la carretera principal con mi vehículo estacionado a un lado y mi cámara a salvo en el asiento del copiloto. Todo parecía un sueño, una pesadilla que había terminado. Sin embargo, al revisar la cámara, descubrí que había capturado todo el evento, desde el inicio del ritual hasta el torbellino final. Conduje de regreso a la ciudad con una mezcla de alivio y terror. Sabía que había escapado por poco de las garras de lo desconocido y que había documentado algo que el mundo jamás había visto.
Sin embargo, también comprendí que había lugares y secretos que debían permanecer ocultos sin importar el precio. Y así decidí no publicar el material. Borré cada imagen, cada video y destruí la cámara. Algunas cosas simplemente no están destinadas a ser compartidas. Pero siempre llevaré conmigo el recuerdo de esa noche, un recordatorio constante de lo delgada que es la línea entre la oscuridad y el abismo.